Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Tlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, don Guillermo. Pues con dos reflexiones. Una, pues que está entrando el invierno muy suavecito ahora. No sé si a usted le parezca. Pues parece que es más frío que nunca. No, no podemos observar pues la estadística, pero también la realidad. Eh, pues ya podemos ver el color dorado o el color de la paja, del rastrojo, del maíz en el valle y y pues ya nos van quedando los árboles, los este mm, caducifolios, pues los frutales que tiran sus hojas en invierno, los propios llorones de los arroyos, de los ríos, también se van quedando sin hojas. Es un adelantito ya del invierno, pero yo lo siento muy suave. No ha habido heladas negras o heladas blancas así que nos lleven a 2 o 4 grados bajo cero. Todavía ni siquiera hemos estado en cero. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, comentarle respecto a una preocupación que surge de China y está prendiendo a nivel mundial. Después de una especie de recomendación que una institución del gobierno chino hizo a la población respecto de que, precisamente hablando del invierno, se prepararan, guardaran o compraran alimentos que se pueden conservar, por supuesto, en especial granos. Entonces esto despertó una especie de especulación y miedo en la población. ¿Y cuál era el argumento? Pues un rebrote de coronavirus o alguna mutación. Entonces, pues nuevamente viene de China. ¿Qué va a pasar pues en el ámbito general, o qué va a pasar en el campo del mundo, la gente que produce, cómo se van a pues a manejar la parte productiva primaria, pero también lo que la semana pasada definíamos como sistemas agroalimentarios? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo solamente lo dejo ahí, todavía no tenemos mayor información, pero habrá que ponerle más atención. Bueno, regreso al tema que dejamos la semana pasada del llamado GISAMAC. ¿Qué es el GISAMAC? Es el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad del Gobierno Federal, que lo integran la Semarnat, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Bienestar y algunos organismos como el INAES, el CONACYT, el CIBIOGEM, el INPI, Procuraduría Agraria y Profeco. Por primera vez en muchos años, los mexicanos actuales, usted y yo, vemos que se empieza a dar en el clavo de que el propio gobierno se coordine, se ordene en sus acciones, que se hablen entre los diferentes funcionarios y las diferentes dependencias y que trabajen para un objetivo común. ¿Y cuál es este? Lo definieron el 14 de febrero del 19, antes de que se supiera de la pandemia, pero bueno, pues lo trataron ahí. Y esto fue por pues por iniciativa de los médicos en especial, al analizar temas de salud, temas de alimentación, de desnutrición o de hambre abiertamente. Entonces
fueron al fondo, a la raíz, a las causas, y por eso definíamos la semana pasada que un sistema agroalimentario tiene que ver con la cadena desde que va desde el suelo, de quien produce, qué produce, hasta que llega al plato de alguien. Y se determinó que entre más larga la cadena, algunos le llaman que se agrega valor, pero no es tanto el valor nutricional que se le agrega en esta cadena, sino se le agrega precio, porque o intervienen más intermediarios o más fletes o más procesamiento, más ingredientes, que lo que llega al plato ya es muy diferente de lo que salió del campo. Y entonces de ahí en este análisis determinaron que de las causas de enfermedad y de mortalidad antes de la pandemia eran del 75% relacionadas con la obesidad, del 18 hasta el 30% por hipertensión y todo lo relacionado al corazón. El 19% le llaman dislipidemias, que es ya una complejidad, y el 10% a diabetes. Entonces, esas eran las causas antes de la pandemia. Y ya en el 2020, el COVID ocupó el segundo lugar. ¿Cuál fue el primero? Todo lo relacionado a enfermedades cardiovasculares. Siguió siendo el primero. Entonces, en esta estadística se determina también cómo inicia un proceso de degradación de la salud. Entonces se dice que más de la mitad de la población que llega a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, pasa más o menos el 80% del tiempo o de su vida subdiagnosticado. ¿Qué significa esto? Que no se da cuenta. Está enfermo, pero no sabe que está enfermo. Y entonces no se cuida, no le pone atención. Eso yo creo que nos pasa. Bueno, yo digo que a mí también me pasa. Como no tenemos síntomas o no aparentamos algún dolor, algún problema, no le ponemos atención. Y dice en esta misma estadística que lo más grave de todo es que se incrementó el porcentaje de niños obesos, porque a medida que más temprano se pervierten sus hábitos alimenticios y se provoca la obesidad, lo que viene al resto de su vida, pues es terrible, y eso tiene un altísimo costo para el Estado, es decir, para todos. Aun cuando yo no estoy enfermo, yo no estuviera enfermo de nada, estoy contribuyendo para que el Estado le responda, le dé atención a los que sí están enfermos. Entonces, bajo este análisis buscaron las causas y se determinó que durante muchos años sí se estaba atendiendo a la obesidad, a la diabetes, a todo eso, pero se hacía desde ¿cómo se dice?, un punto unilateral, solo la parte de la salud o la de medicina y al individuo, es decir, se le medicaba o se le daba una dieta a él o a su familia, el tal come frutas y verduras, pero no se estaba atendiendo a la comunidad, no se estaba atendiendo al sistema agroalimentario. Y entonces ahí se detectó que aun cuando yo tenga la información y tenga la voluntad de alimentarme bien, ya fui con el médico, ya me hicieron ciertos estudios y ya estoy dispuesto a alimentarme bien. Sin embargo, encuentro a mi alrededor los determinantes, le llaman ellos los determinantes, que no me dejan
cumplir esa voluntad o esa decisión, porque no soy libre, yo como individuo no soy libre de decidir sobre lo que voy a comer hoy o mañana o durante la semana, porque mi contexto, de acuerdo a mis actividades, mi trabajo, mi horario, no encuentro las facilidades para llevar a cabo ese plan que me va a recuperar mi salud, sino lo que estoy encontrando, lo fácil, lo barato, lo que está a mí ante mis narices, pues es la chatarra, los refrescos y todo lo que me hace daño. Entonces, ese contexto es el que llama la atención y es el que dio pie para echar a andar varias medidas. Una de ellas fue esa de enfocar las diferentes acciones de manera integral en el GISAMAC, el grupo intersectorial. Y ahí se involucró desde cómo se produce, cómo se consume, es decir, cómo se prepara un alimento, y ahí tiene que ver el aspecto cultural, el aspecto de la costumbre, ¿verdad? Hay quien come chapulines con la mayor naturalidad, o gusanos lepidópteros, o los gusanos de maguey, y a otros nos puede producir asco. Entonces el aspecto cultural cuenta mucho. Lo otro, de trabajar en conjunto fue ya con la visión de la cuarta transformación, coordinar con eficacia todas las acciones de todos los programas para dar los primeros resultados. Y uno de esos primeros resultados fue el etiquetado. El etiquetado tiene dos funciones. Haber logrado la modificación de la norma 051 para informar, es decir, que el consumidor esté informado, pero también la otra función es de regular, es decir, la institución, y ahí vemos ahora Profeco intervenir, porque tiene que ver con la ley de publicidad. Es decir, cómo se tiene que informar, pero con veracidad, y cómo se puede publicitar, cómo promover un producto nuevo o antiguo, pero que su objetivo es ampliar las ventas, sí, pero no mentir, no exagerar sus contenidos. Estos días hemos tenido conocimiento que en varios productos, trátese de lácteos, trátese de incluso ropa, pues no se cumple lo que la etiqueta dice. Entonces, a través de la etiqueta, tú dices que tiene tal y tal y tal componente o en tales porcentajes, vamos al laboratorio y ahí determinamos que no los contiene, por lo tanto estás engañando a tu comprador, a tu cliente. Entonces, de los primeros resultados, ahí se determinó dentro de las prioridades después del etiquetado la ley de protección del maíz mexicano, que se logró el año pasado, precisamente en marzo, abril del año pasado, que se aprobó en el Senado de la República, y de allí al decreto del 31 de diciembre, mediante el cual se prohíbe la siembra, comercialización y distribución del maíz transgénico. Aquí hay que hacer un paréntesis. Se compra maíz de Estados Unidos o de algún otro país y seguramente es transgénico, pero no se consume de manera directa, sino va a la industria, porque nosotros sí somos autosuficientes en maíz blanco o en maíces pigmentados, que esos no se encuentran en el mercado internacional. Bueno, entonces, después del decreto también se incluye la limitación o la salida paulatina del glifosato, y van a salir otros agroquímicos que ya está comprobado, cuando menos en otros países. Aquí en México todavía hay polémica, pero se ha comprobado
que no solamente producen cáncer, sino hay otras secuelas directas a la salud. Y, y hay para esto otros resultados en la parte de producción primaria, en estados como Sinaloa, donde su reciente cosecha de junio ya hubo récords de producción de maíz sin transgénicos, incluso sin híbridos y sin herbicidas, recuperando el esquema de producción de nosotros, pues que es natural a nosotros y que no tiene que ver con el esquema que se instituyó en los años 60 y 70 de la llamada Revolución Verde, que llegó a su límite, que se pervirtió en el transcurso de los años, porque lo que buscaban, dijéramos de manera oculta, pues era el control, el apropiarse de las semillas, el aplicar sus productos y hacernos dependientes. Esa es la gran batalla que estamos dando, estamos dando, yo como agricultor, desde mi lugar de trabajo, desde mis actividades cotidianas, he estado trabajando en el rescate del maíz palomero, los maíces pigmentados, el rojo, el negro, el morado, y otras especies, como el triticale o el mismo trigo, el centeno, el amaranto. Seguimos trabajando porque es de nuestro interés no solamente dejar de usar venenos que en forma directa e inmediata a nosotros nos beneficia al no tener contacto con estos contaminantes. Y en segundo lugar, pues tratar de posicionar materias primas sanas. Todavía no tenemos el esquema de certificación, pero cuando nosotros podemos demostrar al cliente cercano o al cliente lejano, y lejano me refiero a Japón, Francia, Holanda, que han estado en busca precisamente de alimentos sanos de origen nativo, bueno, pues nosotros lo seguimos teniendo. No estamos tan lejos de recuperar precisamente nuestros procesos naturales de producción. Y sí, a los países más desarrollados, o que se dicen económicamente más avanzados en aspectos económicos o científicos, les interesa regresar al origen o a los alimentos limpios y sanos. Bueno, pues nosotros podemos ser buenos proveedores de esos alimentos y no solamente tener una utilidad inmediata en lo local, sino también poder ofrecer a otros ya en su debido precio y en su esquema de competencia global, ese tipo de alimentos y de materias primas. ¿Cómo ve, don Guillermo? Es muy interesante. En lo que estoy totalmente de acuerdo es en que no se utilice el glifosato. Pues le decía yo en ocasiones pasadas que el glifosato, dijéramos, es el herbicida de mayor aplicación o consumo en el mundo, y es el que ha sido a la vez el más controvertido, el que se ha combatido y que en los tribunales internacionales pues ha tenido que resarcir, ha tenido que perder juicios. Entonces, pero atrás de él, del glifosato, hay otros agroquímicos también muy letales, y que todavía los podemos ver en las tiendas de esos productos aquí en México. Entonces hay que pedirle, bueno, cuando menos yo pienso tener comunicación con las gentes de SADER, que forman parte del grupo GISAMAC, o la de Economía, la Procuraduría Agraria o la Profeco,
para que vayan más al fondo de estos temas. Y fíjese, al final de cuentas, no solamente vamos con un momento de reflexión de lo que dije al principio de China, les está preocupando ya a la población el origen de sus alimentos, qué están comiendo o qué van a comer mañana o dentro de 10 años. Parte, yo diría, de la reflexión o de la parte buena que nos deja la pandemia, que no se ha ido todavía, es que seamos más cuidadosos en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo nos relacionamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, y que tenemos la oportunidad de reforzar el cuidado del ambiente, de reforzar el cuidado de nuestros alimentos, y no comerlo solo lo que nos ponen enfrente. Esto que decía el doctor Ruy López Ridaura, que es al que yo retomé en algunos de estos conceptos, retomo lo de sus estadísticas, porque él tiene el doctorado en epidemiología y fue uno de los, o es uno de los médicos que ha sido responsable de la conducción de la política de control de la pandemia en México, y cuando le atribuye por qué el 78% de los fallecimientos atribuidos al COVID es porque ya tenían lo que le llaman comorbilidades, es decir, ya tenían alguna debilidad, alguna propensión, y entonces pues llega el virus y fácilmente liquida, ¿no? Entonces, la parte positiva, yo digo, es que seamos más observadores, más cuidadosos, más atentos, más respetuosos de nuestro entorno, y que pues estemos también atentos a la nueva legislación y, ¿por qué no?, contribuir a esta transformación del sistema agroalimentario, porque de ello dependemos, no solamente porque es nuestro alimento de cada día, sino es nuestra salud. Bien. ¿Algo que quiera agregar? Por el momento es todo, don Guillermo, con Bueno. mi gratitud de siempre.